Hemos hablado del obispo Acuña. El obispo Acuña era hijo de Luis Osorio, obispo de Jaén, y hermano de Diego Osorio, corregidor que fue de Córdoba. Hombre de carácter extremadamente ambicioso y falto de escrúpulos, había sido excomulgado. En 1506 fue nombrado obispo de Zamora, desde donde se dedicó a enriquecerse a costa del patrimonio de la Iglesia, y conoció los primeros enfrentamientos con quien seguiría enfrentándose en la Guerra de los Comuneros y acabaría ejecutándolo, el juez Ronquillo. Comenzado el levantamiento de los comuneros, Acuña tomó parte de manera directa al frente de un ejército compuesto por 400 sacerdotes, llevando a cabo osadas acciones y arrasando por allí donde pasaba. Participó en las ocasiones importantes de la guerra, mirando siempre por sus propios intereses, que se vieron afectados directamente el 6 de enero de 1521, cuando Guillermo de Croy, el sobrino de Capro, el personaje que vino con el Carlos I recién coronado, prácticamente un niño, y que se llevaba todos los doblones. Bueno, que cuando Guillermo de Croy, depredador de la economía española, muere en Worms al caerse de un caballo. Y es que este personaje, desde el 14 de noviembre de 1517 y contra todo derecho, había sido naturalizado español para hacerse días después, a los 20 años de edad, arzobispo de Toledo. Llegada al conocimiento de Acuña la muerte de Guillermo de Croy, se puso de inmediato camino de Toledo en busca de lo que a él ambicionaba, ser coronado arzobispo. Pero camino de su coronación devastarían los lugares por allí donde pasaba. Las víctimas denuncian en términos vehementes el vandalismo, los actos de bandidaje cometidos por este prelado. Al paso del obispo, escribía el cardenal, se roba, se desfigura a las gentes, se cometen asesinatos, se roban las iglesias, se martiriza a los clérigos y se cometen actos de herejía inusitados. Citemos como ejemplo el resultado de la acción de las tropas en Fuente Valdepero. 1 millar de personas procedentes de Medina del Campo invadieron la aldea. A su frente marchaba un tal Lárez, capitán del obispo. Todo fue saqueado, los bosques destruidos. Las pérdidas ascendieron a 20.000 ducados, que en otro lugar hacemos la traslación del ducado al euro. No contento con esto, Acuña se apoderó de los señores del lugar, cuales eran el doctor Tello y su yerno, Andrés de Rivera. Se dirigió contra Cordovilla, propiedad que era del conde de Castro, y le pegó fuego al castillo. Vamos, era una plaga de Egipto en plena Castilla. Finalmente, Acuña se presentó en Toledo el 29 de marzo tras haber sufrido una derrota a manos del prior de la Orden de San Juan, Antonio de Zúñiga. Al enterarse los toledanos, le llevaron en triunfo a la catedral y quisieron proclamarle arzobispo, mientras los parias de la tierra, naturales de Ocaña, vengaron la derrota de Acuña en un pobre hombre, soldado de los comuneros, al que torturaron, apedrearon y colgaron en la horca y posteriormente quemaron al haber sido acusado de haber avisado a Zúñiga por señas. Resulta ofensivo que a semejante horda se le llame pueblo. Todo un ejemplo de un pastor de la Iglesia. Vamos, hoy cuadraría en el organigrama de la Iglesia de 2023. Bueno, todo un ejemplo de un pastor de la Iglesia que acabaría siendo coronado arzobispo, conforme a su voluntad del 9 de abril, 14 días antes de la jornada de Villarar. Bajo la presión popular, los canónigos de Toledo se ven obligados a ceder a Acuña la administración del arzobispado. La gente estaba alborotada y continuó pidiendo, y el cabildo negando,
la mitra para este individuo, y este pensó, se debió pensar en amansar a aquella turba de quien esperaba el voto. Los cercó por hambre y los tuvo sin comer ni beber 36 horas. Una irregularidad, pero una irregularidad sin parangón, que los palmeros de los comuneros justificaron como un hecho sin importancia llevado a cabo por unos extremistas, pero que en ningún caso puede ser llevado a efecto sin la anuencia del interesado, a la sazón, Acuña. Debemos contar además que entre el bullicio se movían frenéticos muchos sacerdotes que inflamaban al vulgo. Y es que Acuña sabía mover muy bien sus fichas, aún en las peores condiciones, como eran las que vivía tras los acontecimientos de Villalar. A ambos lados del Tajo se encontraba un ejército prácticamente intacto que, bajo el mando del obispo Acuña, parecía dispuesto a no conformarse con una solución pactada al conflicto. Además, apenas 15 días después de Villalar, el 10 de mayo, tropas francesas habían invadido Navarra. Era el momento de resistir a la presión militar del rey. En ese momento atacado por dos frentes importantes. Además, la ciudad parecía reaccionar de su conmoción inicial al saber las noticias del ajusticiamiento de Padilla y desechaba la idea de acceder a una rendición incondicional a la que se le exigía. Pero después de todo, el análisis militar revela, ante la total falta de iniciativas y consistencias bélicas, la correlativa cortedad de alcances y contenido político del levantamiento comunero. Todo, así incluido el carácter militar, fue erróneo en el planteamiento. Erróneo y perverso por las alianzas que alcanzaron. Francisco I de Francia, como ya hemos visto, estaba interesado en quedarse con Navarra. Y conforme al Tratado de Noyon, además, España debía pagar a Francisco I de Francia un tributo humillante. Todo se vino abajo en sus expectativas cuando Carlos de Gante, insisto, pasó efectivamente a ser Carlos I de España. Por lo que varió el ámbito de sus alianzas, llevándolas a cabo con los comuneros. Francisco I de Francia no quiere desaprovechar la ocasión, nunca la han querido desaprovechar, de dar un golpe a su mortal enemigo, España. Y se pone en contacto con los jefes comuneros, al tiempo que ofrece a Enrique II de Albret, el nuevo rey de Navarra, hijo de Juan de Albret y Catalina de Foix, ya fallecidos, un poderoso ejército que al mando de André de Foix, señor de Asparros, entró en Navarra el 10 de mayo de 1521. Mientras el rey Enrique de Navarra, con los efectivos que había podido reunir en Bearne, y sus otros estados franceses, espera en la Baja Navarra dispuesto a intervenir cuando fuese requerido. Así, en mayo de 1521, Francisco I de Francia, conocedor de los conflictos existentes en España, por supuesto, y que por los mismos había sido retirados los cañones que España tenía en Navarra, haciendo grande ejército de gente de armas y de infantería en su favor contra las fronteras del Ducado de Luxemburgo y confiando en las discordias y movimientos de estos reinos, envió socolor de favorecer a don Enrique de la Brit mucha gente de armas de pie y de caballo y artillería necesaria, y con ella a Mosfarrós por su capitán general sobre el reino de Navarra, el cual con ella le tomó y de hecho ocupó e puso cercos sobre la ciudad de Logroño, sobre la cual estuvo hasta que los visorreyes de estos reinos
fueron sobre él, y al fin por los dichos visorreyes y el duque de Nájera, visorrey del dicho reino de Navarra y capitán general del, y los otros grandes y caballeros e otras gentes de estos reinos, a vista de Pamplona con glorioso vencimiento de batalla campal, fueron desbaratados y presos el dicho capitán general y recolirado el dicho recuperado, o sea, el dicho reino y los otros capitanes e gentes del dicho reino de Francia que con él venían, muertos e presos. Es su artillería tomada, cosa muy acostumbrada de hacer en estos reinos con franceses. El 10 de mayo, los franceses habían invadido Navarra y la tomaron sin enfrentamiento serio, llegando hasta Logroño. No en vano habían quedado desguarnecidas las defensas dedicadas a combatir a los que se habían dedicado a combatir a los comuneros. La regencia de Castilla, ante la gravedad de la situación, ordenó al virrey de Navarra, duque de Nájera, que enviase todos los efectivos militares que pudiese reunir, lo que hizo en marzo de ese mismo año, lo que hace que en ese mes de marzo de 1521 no quedasen en todo el reino más de 250 veteranos y 2 compañías de jinetes. También por Aragón acudió un ejército al mando del Justicia Lanuza, ante cuya embestida las tropas francesas retrocedieron. En esta campaña resultó herido Íñigo de Loyola, que se encontraba defendiendo Pamplona. Antonio de Acuña se escabulló de Toledo y huyó al amparo de la noche dirigiéndose a Pamplona, al amparo de los invasores franceses. Pero fue interceptado y preso. Llegado a ese punto, se propuso la toma de Toledo y se atendió la expulsión de los franceses de Navarra. Operación rápida que permitió volver a actuar sobre Toledo. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.